El verdadero capitalismo y el falso socialismo amenazan ambos la existencia física y espiritual de la especie humana. El verdadero capitalismo y el falso socialismo amenazan ambos la existencia de la especie humana, permanentemente entregada a la destrucción por la técnica y por la guerra. Aunque rivales, en esos dos órdenes sociales la fabricación de mitos persigue el mismo objetivo: enmascarar la verdad en provecho del beneficio y del poder. El poder. Maximilien Rubel, marxista y teórico del marxismo. Soy Arturo, rey de los bretones. Arturo, rey de los bretones. 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 ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. La influencia de Karl Marx es innegable, de tal forma que el estudio de su obra y de interpretar qué pensaba y no pensaba el autor terminó siendo nombrado como marxiología. Pero aún más, muchas importantes corrientes políticas protagónicas del siglo XX se han declarado marxistas, es decir, seguidoras de las tesis del autor del Capital. Si nos alejamos de la adulación ciega, la elevación a determinados santorales, o por el contrario, los odios de sus detractores, encontramos un teórico interesante y audaz en determinados temas, pero al mismo tiempo portador de similares atavismos que los intelectuales europeos de su tiempo. Y sin embargo, en buena medida, sus ideas a menudo han quedado en manos de partidos, movimientos o personas en los que quizás no hubiera confiado el bueno de Marx, o sí. Tenemos con nosotros a Carlos Taibo, autor de Marx y Rusia, un ensayo sobre el Marx tardío, donde recorre los últimos años de Marx y las posibles e interesantes rupturas o continuidades respecto a parte del pensamiento de sus años previos. Carlos, bienvenido a la Linterna Diógenes. Bien hallado, Orcay. Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron, merodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Lo primero que puede llamar la atención a quien nos esté escuchando es la división entre diferentes etapas diferenciadas de Marx, es decir, un Marx joven, un Marx maduro, que sería un poco el más conocido o el más interpretado y estudiado, y por último un Marx tardío. ¿Por qué esta división y cuál sería su cronología? Esta división es, claro, muy discutible, pero al fin y al cabo es la que se ha impuesto con una sola salvedad. Lo del Marx tardío no siempre es tomado en consideración. Me parece que es una clasificación de la vida y de la obra de Marx que atiende a un criterio valorativo que no es muy afortunado. Nos viene a decir que habría un Marx verdadero, el Marx maduro, que merecía ser tomado en consideración, flanqueado por otros dos Marx que conviene que analicemos con recelos. El primero, el Marx joven o el joven Marx, porque habría sido víctima de efluvios humanistas que harían que sus escritos a duras penas sirvan para fundamentar un socialismo de pretensiones científicas. Y el tercero, el Marx tardío, porque, por utilizar una expresión coloquial, se sobreentiende que chochearía, que habría tirado por la borda buena parte del acervo que habría ido configurando con el paso de los años el Marx maduro. Creo que estaría bien que saliésemos de estas categorías y que en singular, y este es el propósito de este libro sobre el Marx tardío, recuperemos buena parte del pensamiento de este último,
en la certeza de que no hay por qué tirar por la borda todo lo que aportó el Marx que los escritores canónicos describen como maduro. Y a nivel temporal, quizás estemos hablando de los tiempos inmediatamente posteriores de la Comuna de París, o sea, es decir, los primeros años 70 del siglo XIX, ¿no? Y bueno, toda esa década un poco sería un poco donde nos movemos en este más tardío, ¿no? Donde se empiezan a apreciar algunos cambios que, como nos dices, bueno, no todos los han aceptado como dentro del canon, ¿no? Sí. Yo entiendo en el libro que el más tardío es el que se revela entre 1872 y 1883, que es el año del fallecimiento. Es verdad que algunos tratadistas que tienen mayor conocimiento que yo colocan el origen un poco antes, en la década de 1860, pero me parece que hay dos acontecimientos vitales que abren el camino al Marx tardío. El primero lo has mencionado, la Comuna de París y su represión, y el segundo es la crisis de la Internacional con el traslado del comité directivo a Estados Unidos, algo que se traduce en que Marx pierda el contacto en cierto sentido con ese movimiento y quede más rebajado de tareas, algo que permite que en estos 10 o 11 últimos años de su vida, y pese a la imagen que comúnmente se extiende, trabajase con denuedo en las materias más dispares. Digo la imagen que a menudo se extiende porque es verdad que en términos estrictos en estos 11 años Marx solo entregó a la imprenta 2 folletos pequeños, uno sobre la Comuna de París, titulado La Guerra Civil en Francia, y el otro una crítica del programa de Gotha del Partido Socialdemócrata Alemán, pero la certificación de que los trabajos entregados a la imprenta fueron pocos y no particularmente extensos no nos obliga en modo alguno, antes al contrario, a olvidar que el trabajo de Marx fue ingente en estos 11 años. Si no me equivoco, además, el propio crítica al programa de Gotha se distribuyó en círculos muy reducidos y no se publicaría de forma más extendida quizás hasta el año 1895, si no recuerdo mal, es decir, después de su muerte. Pero precisamente en esta última etapa de su vida, contexto en el que se estaba conformando la socialdemocracia alemana y el que sería el SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, se pueden notar determinados sinsabores de Marx respecto a los derroteros reformistas que se empezaban a atisbar, ya sea en la propia y naciente socialdemocracia alemana, o en el discurrir del laborismo británico. Es decir, que no se sentía cómodo con lo que estaba viendo entre aquellos que se denominaban marxistas. Con certeza, Marx, que el legado de su obra quedaba en manos de gentes como las vinculadas con los reformistas británicos o alemanes, al tiempo que inevitablemente se percataba de que su influencia intelectual en Francia era bastante reducida, y esto probablemente obligó a Marx a buscar otros horizontes, y de ahí viene un interés creciente en estos últimos años por Rusia, en un escenario, no lo olvidemos, que en términos económicos era razonablemente halagüeño para el pensador alemán. Pasó a disfrutar de un ingreso mensual importante que le proporcionaba su amigo Engels. Bien es verdad, en paralelo, que en otro escenario marcado por enfermedades cada vez más acuciantes que lo afectaban al propio Marx, a su mujer y a alguna de sus hijas, algo que dibujaba un panorama de los últimos años muy complejo de analizar y yo creo que merecedor de una mayor atención del lado de los biógrafos. Vayamos a algunos de los elementos clave que podrían ponerse en duda precisamente en esta etapa final y algunas de las lecturas también clásicas sobre el Marx maduro, ¿no? Por ejemplo, la que está relacionada con el desarrollo de las formaciones sociales y ese determinismo histórico por el que las diferentes fases por las que deberían ir pasando los diferentes países desde el modelo clásico, ¿no? del feudalismo y transición al capitalismo, y también incluyendo esa necesidad de paso por el capitalismo y sobre todo el desarrollo de los medios productivos como condición sine qua non para llegar a la futura fase, ¿no? socialista superior del socialismo, ¿no? Este sería uno de los elementos, digamos, eje sobre los que al final gira igual al final de su vida.
Sin duda. Es verdad, aún así, que los expertos no se ponen de acuerdo a la hora de determinar si en algún momento de su vida Marx abrazó con rotundidad una idea de un desarrollo lineal y universal de las sociedades, o por el contrario se mostró reticente ante esta idea. Yo creo que si uno lee el Manifiesto Comunista que Marx y Engels redactaron en 1848, resulta difícil sustraerse a la tesis de que Marx en efecto afirmó que las sociedades pasaban inexorablemente por etapas, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo, el comunismo, y que el modelo tenía ciertas pretensiones de universalidad, de desplegarse hasta en el último rincón geográfico. Pero en cualquier caso, si la discusión con respecto a los años anteriores, a los propios del Marx tardío, es legítima, parece evidente que el Marx tardío abandona cualquier prurito de identificación de un esquema lineal de desarrollo de las sociedades y de pretensión universal. Basta con echar mano de sus escritos sobre Rusia para percatarse de que en el meollo de sus tesis está la idea de que parece razonable concluir que Rusia, en virtud de un desarrollo histórico distinto, puede asumir un camino diferente que, por ejemplo, no pase inexorablemente por el capitalismo, que es al fin y al cabo el meollo de muchas de estas discusiones. Hay gentes que se sorprenden al comprobar cómo en el Manifiesto Comunista Marx y Engels realizan un elogio encendido de lo que significa el capitalismo. Claro, ese elogio se entiende si uno considera ese esquema lineal de desarrollo de las sociedades. El desarrollo de las fuerzas productivas en clave capitalista es la condición necesaria para que después llegue el socialismo y más tarde el comunismo. Creo que el Marx tardío rompe con este tipo de atavismos. El desarrollo de las fuerzas productivas en clave capitalista es la condición necesaria para que después llegue el socialismo y más tarde el comunismo. Creo que el Marx tardío rompe con este tipo de atavismos. Quedarme en este punto precisamente, en esa interpretación en la que podemos leer a un Marx francamente o aparentemente admirador del papel histórico desempeñado por la burguesía y ese desarrollo de las fuerzas productivas en las que ha sido protagónico el capitalismo, además como una condición necesaria para la futura sociedad socialista, pero también en el que se ve cierta como admiración o ensalzamiento de ese papel del capitalismo como forma superior de sociedad respecto a las fases, a lo que consideraba fases previas y anteriores, es decir, ve aspectos positivos en el desarrollo de las fuerzas productivas y del capitalismo. Esto es el Marx maduro. No tengo ninguna duda de que es así. Es verdad que hay una crítica del capitalismo por su condición de sistema caracterizado por la explotación o por la extracción de la plusvalía, pero al mismo tiempo y en lugar central el capitalismo es un sistema que genera riqueza, que permite que las fuerzas productivas se desarrollen y que, en último término, propicia el asentamiento de un conjunto de reglas que van a permitir, esta es la percepción del Marx maduro, el crecimiento posterior del socialismo. Y claro, en este orden de cosas, aquellas formaciones sociales anteriores al capitalismo, precapitalistas, apenas tienen cabida, no interesan. Subrayo de nuevo, como bien sabes, que en cambio en el Marx tardío hay un interés creciente por esas formaciones sociales precapitalistas que pasan a adquirir peso por sí solas y que se antojan una iluminación de un procedimiento de tránsito al socialismo que no pasa o que no pasa necesariamente por una etapa capitalista anterior. Me ha acercado a tu obsequio para desear
consecuencia principal de esta visión unilineal y determinista habría sido, a los ojos de Marx, la conclusión de que el capitalismo debe operar como una suerte de aspirador de las formaciones sociales atrasadas. En semejante escenario no puede sorprender que, merced a un elogio franco de la burguesía y de su papel histórico, en el manifiesto comunista se identifique en una línea de progreso clara y defendible, la del capitalismo, que invita a despreciar o al menos a ignorar otros posibles horizontes. Tampoco sorprenderá que se revele un rechazo franco de todos aquellos sistemas que convencionalmente se vinculan con el atraso económico. Podemos referir al efecto 6 condiciones saludables creadas por el capitalismo, que con la idea de centralización en la trastienda, Marx identifica al final del primer libro del Capital. Condiciones saludables creadas por el capitalismo, creadas por el capitalismo. El trabajo cooperativo, las aportaciones científico-técnicas incorporadas al proceso de producción, la apropiación de las fuerzas de la naturaleza, la creación de maquinaria que los trabajadores pueden emplear en común, la economización de todos los medios de producción y la aspiración a crear un mercado mundial. En la percepción de Marx, el extraordinario crecimiento experimentado por las fuerzas productivas debía permitir el tránsito a una sociedad socialista. Carlos Taibo, Marx y Rusia, un ensayo crítico sobre el Marx tardío. ¿Cuál sería el posicionamiento de Marx respecto al colonialismo? Y de momento estamos también en esta parte, digamos, canónica de Marx. Hay textos muy molestos de Marx y sobre todo de Engels de finales de la década de 1840 y de principios de la de 1850, en los cuales hay una alabanza del colonialismo occidental muy vinculada con lo que acabo de relatar en lo que respecta al capitalismo. El capitalismo se está expandiendo por el planeta y está generando un desarrollo de las fuerzas productivas que afecta a los 5 continentes y que merece respaldo. Esas declaraciones, subrayo, que a menudo son un poco hirientes porque no están exentas de etnocentrismo y de xenofobia. Los textos de Engels sobre los perezosos mexicanos, esos textos que celebran que Estados Unidos haya conseguido hacerse con el control del territorio de Texas o de California, algo que va a permitir, en este segundo caso, que la civilización occidental se asome al Océano Pacífico, hoy nos resultan profundamente molestos. Es verdad, de nuevo, que con el paso de los años, y en este caso bastante tiempo antes de que llegase la etapa del Marx tardío, hay una revisión de estas percepciones. Hay quien sostiene que en realidad el cambio se produce de manera muy temprana, cuando Marx y Engels se aposentan en Inglaterra y tienen la oportunidad de tomar contacto directo con muchas de las manifestaciones del colonialismo en la metrópoli. De tal manera que me interesa subrayar que en este caso, el del colonialismo, no cabe hablar de un cambio que se revele en los últimos años de la vida de Marx. Es un cambio anterior y creo que genéricamente para bien. Pero por detrás, y vuelvo a la carga con la idea anterior, está la idea de que el capitalismo es una especie de aspiradora que debe ir absorbiendo formaciones sociales atrasadas, fundamentalmente de base agraria, en provecho de una construcción de las fuerzas productivas en clave, como no, capitalista. No es tarea sencilla la que invita a perfilar algunas conclusiones relativas a la visión del poder y con ella la de los hechos políticos que se revela en el Marx tardío.
Aún así, bien pueden formularse observaciones sobre dos materias interesantes. Mientras la primera aporta la herencia derivada de la Comuna de París, de 1871, la segunda, más nebulosa, la proporcionan las consideraciones de Marx sobre la Comuna Rural rusa. Se ha dicho a menudo que ese opúsculo, la Guerra Civil en Francia, en el que Marx se ocupa de la Comuna parisina, refleja la inflexión libertaria o libertarizante de la obra de nuestro autor y abre, en cierto sentido, la última década de vida de Marx. En sus páginas se subraya que ya no se trata de apoderarse, de controlar una maquinaria burocrático-militar, la del Estado, sino de aplastarla. Se habla de una revolución contra el Estado, que debe permitir que el pueblo recupere su vida social. El instrumento político de su esclavitud no puede servir como instrumento político de su emancipación. Señala Marx, en paralelo, que la Comuna fue un reasumir por el pueblo y para el pueblo su propia vida social. Reasumir por el pueblo y para el pueblo y para el pueblo su propia vida social. No fue una revolución para transferir el poder desde una fracción de la clase dominante a otra, sino una revolución para destruir la propia maquinaria horrenda de la dominación de clases. En la Guerra Civil en Francia se aprecia con facilidad, en fin, el propósito de identificar en el Estado un organismo ostentosamente separado de la sociedad y enfrentado a ella. No pueden estar más lejos estas percepciones de las que, de la mano del concepto de Estado proletario, blandieron los bolcheviques medio siglo después. Marx y Rusia, un ensayo crítico sobre el Marx tardío. Cuentas en el libro cómo Marx sostuvo buena parte de su vida una mirada sobre Rusia acorde a lo que se puede esperar de un alemán o un europeo del siglo XIX. Rusia era vista como un bastión de la reacción, con un régimen zarista que no había pasado por las revoluciones liberales europeas, anquilosado en un modelo feudal o semifeudal, que al tiempo posaba también su mirada sobre Europa con actitudes expansionistas. Pero la etapa del pensamiento de Marx en la que nos estamos centrando, la que nos vamos a centrar a partir de ahora, de los años 70, coincide también con un movimiento político que además creo personalmente muy poco valorado y que probablemente tuvo más influencia sobre las corrientes políticas europeas de lo que habitualmente se quiere reconocer, el movimiento Narodniki. Sobre todo la década de los años 70 y primeros 80. ¿Qué tiene de particular o renovador este movimiento Narodniki? Los Narodniki o los populistas, por utilizar un término que se ha extendido entre nosotros, aunque hoy, claro, está cargado de equívocos, aportaban una visión del desarrollo de las sociedades muy diferente de la que había postulado el Marx Maduro. Una visión que tenía como fundamento mayor una institución, la Comuna Rural, la Община, que se basaba fundamentalmente en el campesinado y que exhibía rasgos antiautoritarios y libertarizantes, a mi entender, muy sugerentes. No solo eso, que planteaba horizontes muy innovadores, vistas las cosas desde la atalaya de hoy, en lo que respecta a la cuestión ecológica y a la cuestión de las mujeres. En ese sentido, yo creo que Marx se percató de que en un país importante pero alejado como Rusia, al que hasta entonces había prestado una atención muy escasa, había una sociedad importante que se movía conforme a patrones distintos de los propios de la Europa occidental, que habían generado movimientos muy innovadores que a buen seguro obligaron al pensador alemán a replantear muchas de sus ideas desde una perspectiva muy sugerente y entiendo que muy actual.
Estamos hablando de una nueva concepción de este movimiento narodniki, donde el sujeto revolucionario serían las masas campesinas, es decir, una fe en que incluso una fe romántica idealizada, en que esas masas campesinas y sus instituciones tradicionales de autogobierno pueden ser el germen sobre el que construir el socialismo. Y en este sentido tiene mucha menor preponderancia el papel del Estado en este proceso emancipatorio que podían tener en otros socialismos, en este caso europeos, así como la necesidad de desarrollar las fuerzas productivas mediante un proceso industrializador. En lugar de esa vertiente modernizadora del socialismo de otros lugares, quizás aporte este socialismo agrario razonables puntos positivos en cuanto a una mirada más desconfiada, ¿no?, hacia el progreso científico, técnico, industrial, ¿no? Un poco un ancla, ¿no?, respecto a esa idea también muy habitual en el siglo XIX de confianza o fe ciega en la capacidad del progreso en cuanto al progreso científico, técnico, industrial. Yo creo que en términos objetivos esto que has dicho es cierto en lo que respecta a los narodniki. Ahora bien, no estoy muy seguro de que lo sea en lo que atañe a la percepción que Marx defendió en relación con los narodniki. Quiero decir que Marx en sus años postreros siguió creyendo en la industrialización, siguió pensando que la tecnología era un elemento vital para el desarrollo de las sociedades y no abandonó una idea de progreso que tenía mucho que ver con la idea paralela e ilustrada de la ciencia. Esto significa que no todos los elementos del discurso del Marx tardío supusieron rupturas con respecto a lo que había defendido Marx en las décadas anteriores. Pero me parece, y vuelvo al principio, que tienes razón en lo que respecta a las percepciones de los narodniki, que eran singularmente innovadoras en este terreno, que no idealizaban el desarrollo de las fuerzas productivas y que pensaban que la revolución tenía más que ver con el propósito de engordar determinadas estructuras que existían ya, comúnmente marginadas y castigadas, que con la construcción de un mundo nuevo vinculado estrechamente con ciencias, tecnologías, chimeneas y ciudades. Y en el centro de esa propuesta, a buen seguro que estaba un grupo humano, el campesinado, por el que Marx no había sentido particular simpatía durante décadas. Cuando yo escribí el libro descubrí con sorpresa la enorme precariedad de la bibliografía que se interesa por la visión del campesinado en la obra de Marx, entre otras razones por una muy empírica. El campesinado durante décadas a Marx no le interesó, cuando no fue objeto de un franco desprecio, como el que se revela en determinadas frases, por ejemplo, del manifiesto comunista que mencioné antes. Y llegamos a una de las principales fuentes del libro y que justifican también la puesta en valor de un Marx tardío, diferenciado de su pensamiento previo. Es la correspondencia con Vera Zasulich, que estamos hablando de una ya por entonces famosa exiliada rusa, miembro de diferentes organizaciones clandestinas e internacionalmente famosa en aquella época por el atentado fallido al gobernador gobernador Trepov en San Petersburgo. Bueno, y en cualquier caso, miembro destacado de este movimiento narodnik. Y Vera Zasulich le escribe a Marx una carta a la que Marx además le da bastantes vueltas antes de contestar. ¿Cuáles son los temas principales de esta correspondencia entre Marx y Vera Zasulich? O bueno, ¿qué es lo que ella preguntaba y pedía o esperaba de Marx? Vera Zasulich, en efecto, era una militante significada de una de las modulaciones del movimiento narodnik. En febrero de 1981 dirige a Marx una carta muy breve desde Ginebra, donde está exiliada, en la que más que bien le dice: amigo Marx, hemos leído con fruición su obra El Capital, que nos parece una descripción muy certera de cómo funciona el capitalismo, pero
nos plantea un problema que queremos que usted resuelva. Si hemos entendido bien su tesis principal, para que una sociedad acceda al socialismo es inexorablemente preciso que antes haya pasado por una etapa de construcción de las fuerzas productivas en clave capitalista. En nuestro país, en Rusia, entendemos que en el medio rural existen estructuras colectivas de organización y de trabajo, fundamentalmente la Община, la comuna rural, y existen también, aunque con menor relieve, otras que operan en el mundo de los artesanos de las ciudades, como el artel. Queremos saber, en su opinión, qué tenemos que hacer con ellas. ¿Podemos utilizarlas en provecho de una construcción singular, propia de Rusia, del socialismo, o por el contrario debemos tirarlas por la borda? Parece que la carta de Viera Sassulich interesó sobremanera a Marx. Se conservan varios borradores de respuesta, algunos más largos que otros. Al final, Marx envió una carta breve en la que, en sustancia, y admito que el argumento era más complejo, decía: yo no he pretendido construir ninguna teoría de valor universal del desarrollo de las sociedades. He explicado lo que entendía que estaba llamado a ocurrir en los países que conozco materialmente, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia o Inglaterra, pero en modo alguno pretendo que ese esquema sea de aplicación necesaria en Rusia, con lo cual aceptaré de buen grado que ustedes escarben en las posibilidades que se abrirían al calor de un modelo ruso singularizado, asentado en la comuna rural de transición hacia el socialismo. ¿Se estaba interesando Marx estos años? Bueno, damos por sentado que luego vamos a profundizar, que precisamente las cartas más interesantes eran los borradores que no envió. Sí. Pero en aquellos años Marx se estaba ya interesando por la comuna rural rusa. ¿Qué conocía algo de ella? Bueno, en 1861 se produce en Rusia lo que se llama en la jerga la liberación de los siervos, que no fue tal liberación, pero que en cualquier caso suscitó mucha expectación. En el caso preciso de Marx, invitó a este último a estudiar en detalle el proceso, algo que se tradujo en una operación de aprendizaje de la lengua rusa para poder leer la bibliografía especializada en sus textos originales. Y esto hizo que Marx se topase con la comuna rural. En realidad la conocía de antes, pero un poco a tono con las percepciones propias del más maduro, había desdeñado que pudiese desempeñar cualquier tipo de papel revolucionario. Esta operación de acercamiento al mundo de la liberación de los siervos y de la comuna rural se sumó al contacto creciente con el movimiento Narodniki y a noticias que a buen seguro en el caso de Marx le resultaron muy gratas, como la relativa a la traducción del Capital al ruso. No deja de ser llamativo que el Capital fue traducido al ruso mucho antes de lo que lo fuera al inglés. Parece que Marx percibió con muy buenos ojos el eco que su obra tenía en Rusia, y esto a buen seguro que incentivó su interés por realidades que hasta entonces apenas lo habían atraído. Bueno, supongo que no fue la traducción a la que se había comprometido a hacer Bakunin, ¿no? Pues sí lo era, aunque parcialmente. Bakunin inició la tarea correspondiente y la dejó, si no me estoy equivocando, a mitad de camino. Por cierto que en el libro me refiero a lo llamativo que resulta que un país marcado por una lógica autoritaria absolutista como Rusia permitiese que se publicase una traducción del Capital de Marx. Al parecer, la justificación de las autoridades de censura rusas es que era un texto que criticaba el capitalismo liberal occidental, pero no había nada en Rusia que guardase relación con ese capitalismo, de tal manera que difícilmente podía hacer daño.
estos interrogantes que le plantea Vera Zasúlica a Marx, que tienen de fondo la suficiente enjundia como para que tarde varios meses en responder y elabore varios borradores extensos, jugosos, pero que terminaron quedándose durante décadas en el cajón de una mesita de Londres. Uno de los elementos centrales que le plantea esta militante revolucionaria rusa al autor alemán es el papel de instituciones populares de autogobierno. Una de ellas, en este caso, es la Comuna Rural Rusa, la Ovsina, que, para que nos entendamos, estamos hablando de una comunidad territorial de autogobierno que incorporaba muchos elementos distintos. Era al mismo tiempo una entidad económica y una fórmula de propiedad colectiva. Hacía las veces de sistema de impartición de justicia. Desde ya también se coordinaban trabajos y tareas que tenían tanto que ver como con trabajos colectivos, reparaciones o construcciones en la comunidad, como con la solución de problemas que hubieran surgido. Todo ello dirigido desde una asamblea comunal, el MIR, donde se tomaban las decisiones por consenso. Estamos, por supuesto, ante una de esas instituciones populares que funcionaban como el centro de esos sistemas de gestión comunal de la tierra y los recursos que hoy en día sabemos que en su momento estuvieron generalizadas por toda Europa. Bueno, pero también en Asia o África. Hoy conocemos esto y sabemos que incluso en la Europa de la época de Marx también quedaban reductos de esos sistemas comunales, aunque en clara retracción tras los procesos de mercantilización de la tierra y los propios procesos de construcción nacional del Estado moderno. Soy Arturo, rey de los bretones. Rey de los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Sin embargo, en el caso ruso, estos elementos precapitalistas que resistían al Estado y a la modernización eran demasiado evidentes, demasiado visibles, demasiado importantes en la vida del campo ruso como para no tenerlos en cuenta. Que obliga a nuestro autor, a Marx, al agudo analista del capitalismo, a posar su mirada sobre estas instituciones populares precapitalistas. Y desde aquí, entonces, como nos cuentas, Marx se toma muy en serio las preguntas de Vera Zasúlik. ¿Cuáles son los debates internos que Marx plantea en los borradores? Bueno, el debate fundamental es el relativo a en qué medida y de qué forma la comuna rural puede servir a la causa de una revolución no solo en Rusia, sino en el planeta entero. Creo que en este escenario Marx es poco claro, en su defecto asume posiciones muy dispares según unos u otros escritos, posiciones que de todas maneras lo enfrentan crecientemente a Engels, que genéricamente despreció el papel presuntamente revolucionario de la comuna rural. Marx parece pensar que un estallido de la comuna rural en Rusia en forma de revolución, seguido de una revolución en Occidente, podría modificar las reglas del juego del planeta entero. De todas maneras, Marx, como cualquiera de los analistas de la comuna rural, era consciente de que esta última precisaba reformas que no podían ser menores. Esto lo pensaban también los pensadores anarquistas coetáneos de Marx. En cualquier caso, has dicho algo que a mi entender es importante. La comuna rural era una entidad viva, fueran cuales fueran sus carencias, y era una entidad viva en un país fundamentalmente rural como era Rusia, algo que dibujaba en su entorno un peso, una influencia que no tenía parangón en aquel momento en el planeta, o si lo tenía era en países más bien alejados, con capacidad de influencia sobre los circuitos intelectuales sensiblemente menor que la que empezaba a corresponder a Rusia. Dicho sea de paso, y también los últimos años de la vida de Marx
revelan en el panorama internacional una influencia creciente tanto de Rusia como de Estados Unidos, y en ese terreno no es casual que buena parte de las miradas del pensador alemán se dirigiesen a estos dos escenarios. No estoy pensando solo en la comuna rural ruso, estoy pensando también en sus estudios sobre los indios iroqueses en América del Norte, que revelan un interés muy similar al que Marx mostró en relación con Rusia. En este sentido, estamos hablando de unos años en los que Marx se sumerge precisamente en numerosas lecturas etnológicas, en los que se interesa por lugares y sociedades sobre los que poco conocía, al menos hasta la fecha, y bueno, se menciona precisamente los iroqueses, en este caso el estudio de la comuna rural rusa, la propia agricultura y demás, digamos que empieza a expandir su mente, decirlo de una forma, a abrirse un poco respecto a años anteriores, y entiendo que quizás al acercarse en estos años al estudio de la comuna rural rusa, al tiempo que a otras obras de carácter también más etnológico, estaba empezando a darle vueltas al papel que podrían desempeñar estas instituciones de autogobierno, como en el caso de la comuna rusa, que teniendo ese carácter cooperativo, pero, o sea, sin estar aisladas del resto del mundo, y aquí está un poco de las claves donde enlaza con el pensamiento de Marx, digamos, más típico, podría beneficiarse de las bondades del capitalismo, o lo que Marx y el marxismo posterior concebía como bondades del capitalismo, es decir, su tremenda capacidad productiva, la modernización económica, tecnológica y demás, pero sin pasar por los dolores de la desposesión característicos de estas transiciones históricas al capitalismo en Europa occidental. Eso quizás pueda ser el fondo de sus pensamientos o preocupaciones, que también quizás le llevaron, estoy interpretando lo que has expuesto en el libro, que quizás le llevaron a dudar mucho en cuanto a qué publicar y qué no publicar, porque estaba removiendo muchas cosas quizás previas. Creo que tienes razón, lo has dicho bien. Hoy podemos levantar un balance de lo que el Marx de los últimos años pensaba en estas materias porque disponemos de acceso a sus escritos, pero la mayoría de sus escritos eran apuntes que no estaban destinados a la publicación. Si nos guiamos exclusivamente por los pocos textos que fueron publicados, resulta difícil levantar con rigor ese balance. Pero creo que no te equivocas. En realidad, por decirlo de otra manera, Marx en los últimos años vive en medio de una tensión. Por un lado, se percata de los valores vinculados con las fórmulas de lo que voy a llamar comunismo primitivo, al tiempo que la herencia de la Comuna de París es una herencia de descentralización, de autogestión desde la base, pero por el otro no abandona por completo los proyectos tradicionales que hereda de las décadas anteriores y que le aconsejan concluir que está bien defender las grandes explotaciones, la centralización y el uso intenso de la tecnología capitalista en una mezcla que hoy creo que podemos considerar legítimamente como confusa o difícil de entender. Pero en cualquier caso, estas son las reglas del Marx tardío, que se adentra en terrenos muy estimulantes, que yo creo que lo hace con mucha honestidad, con oficio, pero que difícilmente cabía esperar que produjesen resultados plenamente satisfactorios. No sé, en fin, si en los manuscritos de Marx todavía nos queda por identificar algunos trechos que hayan pasado inadvertidos y que inviten a ratificar o a rectificar esto que acabo de decir en lo que respecta a las contradicciones que a mi entender arrastraba. Esta visión del desarrollo de las fuerzas productivas en clave capitalista, con el uso de la tecnología correspondiente, pero con la preservación del trabajo colectivo de por ejemplo, la comuna rural, esto sería como colocar a los campesinos en la modernidad. ¿Está pensando o estaría pensando en algo parecido a lo que luego fue el kolkhoz? Es difícil responder a esta pregunta. Lo sabía. Claro, la comuna rural, no lo olvidemos, se insertaba en un modelo, el del zarismo, que le sacaba partido en términos de control social o de extracción de impuestos a los campesinos. Los kolkhozi o los sovkhozi se desplegaban también en un marco de una estructura estatal jerarquizada de tal manera que aunque el trabajo era colectivo, estaban obligados a satisfacer instrucciones de obligado cumplimiento que llegaban de arriba.
aunque en ese caso probablemente me dejo llevar de una visión tópica. Entiendo que el Marx maduro hubiese mostrado cierta simpatía por el modelo de los kolhosi o de los subhosi, y el Marx tardío, en cambio, se habría acercado más bien a estructuras autogestionarias, coordinadas entre sí y con una capacidad autónoma de decisión en lo que hace a las materias fundamentales. Pero vuelvo a lo de antes. Esto que acabo de decir suena bien y probablemente tiene algo de verdad, pero intuyo que es una simplificación de una realidad que en la cabeza de Marx era mucho más compleja e intermezclada. Bueno, en cualquier caso, el debate de fondo que se plantea en esta correspondencia, incluyendo los borradores, es decir, lo que contesta, lo que no se atreve a contestar, o las propias dudas que genera en el Marx de los últimos años este debate de fondo, creo que tiene bastante miga. Y es que la pregunta al autor del Capital sobre si la atrasada Rusia zarista debe pasar por el desarrollo del capitalismo, la explotación asalariada, construir un proletariado industrial, el desarrollo de las fuerzas productivas, etcétera, para alcanzar el socialismo, o por el contrario, instituciones populares como la extendida Comuna Rural Rusa, la USINA, que contienen ya elementos de colectivismo, cooperativismo, etcétera, pueden ser la base desde la que construir el socialismo. Lo que hay de fondo, es decir, si ese elemento, llamémosle arcaico, primitivo, precapitalista, que ha perdurado el sistema comunal, en este caso, si es un lastre para el desarrollo del socialismo y por lo tanto debe ser descartado cuanto antes, o es un elemento sobre el que construir. Y entiendo que es un temazo porque, bueno, insisto, está planteando si para enfrentar el capitalismo y construir el socialismo es necesario tirar de elementos, estructuras o instituciones capitalistas, centralización productiva y política, el aparato del Estado, industrialismo, o por el contrario, estructuras populares precapitalistas. Pueden ser no ya instituciones atrasadas, sino estructuras anticapitalistas desde las que construir el socialismo. Y insisto una vez más en que el debate interno de Marx en esta correspondencia con la Narodniki Berazasulik tiene mucho fondo, puesto que entiendo que su eco, el eco de esos debates internos, indirectamente han resonado durante todo el siglo XX, desde el Gosplan, el gigantesco complejo industrial de Magnitogorsk en los Urales, hasta Chiapas. No sé si Marx sintió todo ese peso a la hora de contestar o has percibido tú que Marx se pudiera sentir abrumado sobre las posibles consecuencias de un posicionamiento u otro. Porque, bueno, son los dos extremos que han marcado el siglo XX. Por un lado, la industrialización forzosa y acelerada por ejemplo, la URSS en los años 30, con megaconstrucciones, centralización productiva. O, en el otro extremo, la apuesta zapatista, más centrada en generar autonomía apoyándose en las instituciones y tradiciones de autogobierno indígenas previas. Claro, y el primer escenario en el que ese debate se revela con fuerza es el que se deriva de la Revolución Bolchevique de 1917. Lo que yo sostengo en el libro, y es una vieja tesis, es que Lenin, que por cierto ignoraba los términos de la correspondencia entre Marx y Berazasulik, apareció pocos años después de la Revolución Bolchevique, se limitó a aplicar el esquema canónico desplegado por el Marx maduro, que era un esquema que reclamaba por definición el desarrollo de las fuerzas productivas en clave capitalista, con lo cual tiró por la borda literalmente lo que podía quedar de restos de la comuna rural o del artel, en provecho de un proyecto centralizado, jerarquizado, en virtud del cual un partido omnisciente tomaba decisiones por la población y arrinconaba cualquier horizonte de carácter autogestionario vinculado con las fórmulas del comunismo primitivo. Esto creo que en muchos sentidos fue una tragedia porque perfiló un modelo socialista que sospecho que en ningún caso le hubiera agradado al Marx tardío, aunque sospecho tampoco habría sido del agrado del Marx maduro, que aunque en cierta dimensión es verdad, un jacobino,
tampoco llevaba el jacobinismo a las cotas hilarantes a las que lo condujo el proyecto correspondiente Lenin, ¿no? Y ciertamente es un debate que se expresa a lo largo del siglo XX, que hubiera sucedido si Mao Zedong, en su tarea de conductor de la Revolución China, hubiese tenido conocimiento de las percepciones de Marx en sus años postreros en lo que respecta al comunismo primitivo. La pregunta en sí misma, la mía, tiene algo de estupidez, porque probablemente las reglas del juego están tan cantadas y las cartas tan marcadas que difícilmente uno puede imaginar un horizonte distinto del que cobró cuerpo, pero tiene uno sentido, tiene uno derecho, en efecto, a pensar en qué hubiera ocurrido si los conocimientos y las posiciones hubieran sido otros. Sí, en este sentido podría ser, ¿no?, que como sospechas, que quizás en el caso de por ejemplo, en el caso de la URSS, ¿no?, sí, que quizás no hubiera cambiado tanto, pero quizás en los países del sur, donde tenían quizás menos razones para agarrarse a algunos de estos atavismos de las teorías marxistas en cuanto a la centralización y el desarrollo de las fuerzas productivas, quizás se hubiera podido haber otra influencia diferente en cuanto a reducir esa centralización, ese autoritarismo o digamos esa fe ciega, ¿no?, en el desarrollo de la productividad. No tengo ninguna duda. Y está bien esta distinción entre escenarios, los del norte, en los cuales el desarrollo de las fuerzas productivas, la presencia del capitalismo cerraba muchas puertas, y escenarios del sur, en los cuales las reglas del juego eran diferentes. Probablemente recuerdas que en el libro me refiero al que entiendo que es el más exótico de los viajes de Marx, realizado un año antes de morir a Argel. Marx marcha a Argel por indicaciones de su médico, que sugiere que tiene que residir en un clima más seco, y al parecer Marx se siente hechizado en la percepción de las sociedades bereberes y de las fórmulas de lo que voy a llamar, igual con alguna ligereza, el comunismo primitivo local, algo que de nuevo nos emplaza ante horizontes mentales muy distintos de los postulados por el Marx maduro. Creo que sería muy saludable, por cierto, que las cartas que Marx escribió en esa etapa muy breve de residencia en Argel viesen a la luz entre nosotros, porque nos faltan materiales. En este caso no está de más que aproveche este momento para recordar, sin embargo, que hay un libro maravilloso, el de Theodor Shanin, publicado hace 30 años en castellano, con el título El Marx tardío y la vía rusa, que aporta una información decisiva en todos estos terrenos. Recoge, por ejemplo, puntillosamente las cartas de Marx a Viera Zasulich. Muy difícil de conseguir. Bueno, en bibliotecas, en algunas está. Y en librerías de segunda mano, arcaics, yo creo que sigue andando por ahí. Pero bien estaría que se reeditase ese libro, por cierto. Volviendo al triunfo bolchevique dentro del crisol. Sé que nos salimos de un poco del Marx tardío, pero engloba con algunas de las cosas que podría estar planteándose Marx en sus últimos años, que sabemos que quizás otras corrientes ideológicas sí se habían planteado, pero en el caso de Marx pues quizás no tanto antes. Es decir, el triunfo bolchevique dentro del crisol revolucionario ruso a partir de octubre del 17, pero sobre todo durante la propia guerra civil, implica todo un tsunami en el imaginario revolucionario del siglo XX. Lo que hacen los bolcheviques se convierte en buena medida en un espejo y por lo tanto lo que hicieron y dijeron los Lenin, Trotsky y compañía en sus interpretaciones de Marx, pues bueno, ha sido bastante hegemónico. Y en ese experimento bolchevique hay un elemento claramente centralizador. Y todo hay que decirlo, que las clases obreras urbanas probablemente no habían desarrollado estructuras populares propias, digamos, de forma tan abigarrada como en otros países europeos. Como quizás sí las poseía el mayoritario campesinado ruso en aquella época, donde los soviets, por cierto, tampoco tuvieron tanto arraigo como en las ciudades, ¿no? Pues ya poseían sus propias estructuras e instituciones colectivas.
Sin embargo, en el caso concreto, los soviets, que cubrieron ese vacío en el espacio urbano como instituciones colectivas de contrapoder, que partían en un principio de las fábricas y barrios antes de ser copados por los partidos, y que en su momento fueron capaces de sacar adelante importantes huelgas, parar y organizar transportes, organizar milicias. Pero en el país de los soviets fueron ahogados hasta ser definitivamente disueltos. Y el experimento bolchevique, que implicó desde muy pronto una apuesta por lo que sería el desarrollo, como hemos mencionado ya varias veces, el desarrollo de las fuerzas productivas en Rusia, es decir, la centralización industrial, el empuje desde una clase ya no burguesa, esta vez desde el Estado, de una rápida e intensa industrialización, muy sangrienta además, una concentración industrial en determinados puntos, mecanización y uso masivo de mano de obra asalariada. Lo nombro precisamente porque recuerda mucho precisamente al desarrollo del capitalismo. Esta extensa introducción era para contextualizar la pregunta. ¿Qué hicieron los bolcheviques en nombre de Marx con las instituciones populares propias de la clase obrera, como los consejos de fábrica, los sindicatos, los soviets o las propias de la mayor parte de población rural, como la Obsina? Aniquilar su capacidad independiente y utilizar retóricamente su condición, por ejemplo, para dar nombre al Estado naciente, que a partir de 1922 se hizo llamar Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Creo que has planteado una idea sugerente. Los soviets eran en el terreno de las ciudades o lo que la Obshina era en el ámbito rural. Eran estructuras de carácter colectivo, asambleario, que tomaban decisiones autónomamente y que planteaban un proyecto de descentralización extrema, o al menos lo plantearon hasta que determinadas fuerzas políticas, y en particular el partido bolchevique, decidieron usurpar esas estructuras al servicio de sus intereses. En cualquier caso, me parece que acabaron claramente supeditados a un proyecto en virtud del cual, desde la certificación de que el capitalismo era una realidad muy débil en Rusia y de que no existía, en efecto, una burguesía nacional poderosa, capaz, se trataba de desarrollar las fuerzas productivas en clave capitalista, aprovechando una estructura hipercentralizada, el Estado, que se solapó con un partido de nuevo férreamente jerarquizado. Y en ese esquema, claro, los soviets como poder independiente carecían de cualquier tipo de horizonte e interés. А то, что на войне умертвили бычка, на то всеобщая радость, всеобщая гордость, всеобщая ненависть, всеобщая воля, да всеобщая старость. Hemos estado hablando de esas lecturas etnológicas del Marx tardío, ese acercamiento a otras culturas no europeas que le estaban en buena medida haciendo replantearse algunas de sus concepciones sobre esos procesos de modernización, centralización, industrialización. Una idea, la de modernización, que de hecho siempre estuvo un poco de fondo en las corrientes marxistas, curiosamente, salvo aquellas que surgieron de los consejos de fábrica y las luchas desde el centro de trabajo. Y voy a intentar expresar algo sobre esto que no sé si es fácil de explicar, y de hecho siempre me ha costado encontrar en el marxismo sus propagandistas y de hecho en el imaginario general. Cuando uno se acerca a la historia y formas de hacer del mundo del obrero clásico, en tiempos de la primera industrialización, pero también al mundo de los gremios y oficios o en el propio siglo XX, cualquier acercamiento etnológico a estos espacios de taller o de fábrica, a sus memorias, a escritos desde la cadena de montaje o la cultura de autonomía del viejo artesanado, lo que vemos, o lo que al menos yo me he encontrado, es una cultura obrera de rechazo a la centralización o la introducción de innovaciones mecánicas, o las modernizantes técnicas tayloristas o del propio Fordismo, por irnos un poco al siglo XX. Ya sean tejedores quemando telares, campesinos quemando trilladoras,
o sindicatos de oficio imponiendo sus tradicionales formas y ritmos de trabajo frente a los intentos de la patronal de imponer o acelerar precisamente los ritmos y aumentar la productividad, o simplemente obreros perdiendo el tiempo en la cadena montaje. Pero es un poco la impresión que me da o lo que he encontrado en las diferentes memorias o en acercamientos, digamos, más a la cultura laboral de fábrica, que se repite una y otra vez un claro rechazo, una resistencia organizada o simplemente desde las generalizadas y a veces sutiles resistencias cotidianas a ese proceso, llamémosle modernizador. No sé si lo estoy explicando bien, porque lo que intento decir no proviene de elaboraciones ideológicas, sino de una dicotomía entre los planes productivistas y de eficiencia, modernizadores, y las luchas desde el trabajador, me salto partidos y grandes sindicatos de clase, las luchas desde el trabajador de mantener todo el control posible sobre los procesos de trabajo. De una lucha por hacer suyo ese espacio e imponer sus formas y ritmos más allá de la propiedad de los medios de producción, que esa propiedad esté en manos del capitalista o del Estado. Quizás estuviera el Marx tardío a punto de descubrir en sus lecturas etnológicas que lo que estaba de fondo no son los números alrededor del plusvalor y los secretos de la mercancía, sino la capacidad de mantener el control sobre ese trabajo, de ser dueños de sí mismos, de las clases populares. Podría ser que al bueno de Marx, y lo digo con chanza, le estuviera explotando la cabeza porque estaba a punto de descubrir esto. No, pues no me parece que vayas desencaminado. Incluso si alguien quiere decir que lo descubrió, yo creo que no se estará equivocando. Vuelvo al ejemplo de los escritos de Marx sobre los iroqueses. ¿Qué es lo que Marx valora en los iroqueses? Una sociedad horizontal, asamblearia, que no está hechizada por la multiplicación de los bienes, en la que las mujeres, por cierto, desempeñan un papel principal y en la que todas las lógicas están marcadas por la igualdad. Claro, tu descripción de lo que es común en la clase obrera en el siglo XIX o en parte del XX, creo que da cuenta de una realidad consistente que está ahí, pero manifestaciones de esa clase obrera las había muy dispares. Por echar mano de una percepción que es simplificadora pero interesante, son muchos los historiadores que sostienen que en los años 10, 20 o 30 del siglo XX la matriz anarcosindicalista del movimiento obrero mostraba una preocupación general por reducir la jornada de trabajo y no por acrecentar los salarios, frente a la matriz socialista o comunista que estaba mucho más hechizada con el incremento de los salarios y a la que importaba poco reducir la jornada de trabajo. Y esto creo que en último término remite a diferencias que no solo son ideológicas, no solo tienen que ver con lecturas basadas en ideas. Creo que lo que hay por detrás es la influencia de culturas precapitalistas mucho más sólidas en la Europa mediterránea que en la Europa anglosajona y mucho más marcadas por la percepción de lo que significa lo colectivo y el apoyo mutuo solidario, que es al fin y al cabo lo que marca muchas de las estructuras de comunismo primitivo que han llegado hasta hoy en muchos de los países del sur del planeta. Cuando has mencionado antes el ejemplo de Chiapas, pues creo que lo que en el fondo había por detrás era esto. En cualquier caso, me parece que en sus años postreros Marx empieza a lanzar guiños hacia esta otra cosmovisión, menos hechizada por el progreso, por el desarrollo de las fuerzas productivas, más empeñada en satisfacer las necesidades humanas de manera colectiva y tranquila, que endilgada por el impulso industrializador y por la construcción de chimeneas y de fábricas, que el más maduro parecía haber entendido que era la condición absolutamente insorteable del progreso de las sociedades humanas.
ya para terminar, solo me queda también decir que este debate, o esta conversación que hemos tenido, y este debate un poco interno de Marx, ¿no?, con Vera Zulik, es más interesante que incluso lo que determinada persona pueda pensar en realidad, ¿no?, o querer decir con sus escritos, ¿no? Estoy pensando en el propio endioseamiento o endemoniamiento hacia Marx, ¿no? Pero sí que es verdad que me gusta pensar que en los últimos años de su vida estaba quizás cambiando el cristal de sus gafas, ¿no? Y su mirada se estaba acercando a una dignificación e importancia de esas estructuras e instituciones populares, ¿no? Estas comunidades desmercantilizadas, descomplejizadas y de tantas sociedades quizás de incluso de la actual periferia del capitalismo que, aun siendo víctimas de su violencia y explotación, mantienen orgullosamente feroces resistencias contra él y bueno, en muchos sentidos son un soplo de aire fresco, digamos. Sí. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti, Arcaiz. Habrá que volver sobre estas materias, porque yo intuyo que están en el centro del perfilamiento de cualquier proyecto emancipatorio en el futuro. Tanto más en un escenario, el del colapso, que intuyo que viene, que por fuerza se va a traducir en un rebrote de sociedades de base fundamentalmente campesina, con lo cual el Marx tardío sospecho que nos va a ser de mucha mayor ayuda de lo que una primera lectura invitaría a concluir. Sin duda, sin duda. Hasta aquí este programa dedicado al Marx tardío. Y antes de despedirme, supongo que los oyentes habituales de la Linterna de Diógenes se habrán percatado del debate de fondo del programa de hoy y que no se trataba de un simple ejercicio gratuito y autocomplaciente de determinar o discutir sobre lo que dijo o no determinado autor, sobre lo que pensó o no pensó, o sobre cuál es la interpretación correcta de su pensamiento o en qué periodo de su vida debemos establecer un canon de pensamiento. Ese ejercicio termina siendo poco relevante y a menudo estéril. Lo es más, en cambio, poner sobre la mesa que lo que estaba de fondo en esas rupturas que plantea el Marx tardío, y aún más sus dudas, esas nuevas y sugerentes formas de mirar de los últimos años de su vida a las instituciones no capitalistas, es algo tan relevante como poner sobre la mesa el papel de las propias estructuras populares surgidas desde abajo y si éstas cumplen o han cumplido algún papel constructivo al tiempo que ejercen de espacios de contrapoder, o si, por el contrario, todos esos elementos deben someterse o apartarse o simplemente desaparecer ante la construcción del socialismo, sea lo que sea eso. En el fondo es una forma de mirar, incluso de interpretar, incluso de definir qué es eso de la política, si debe ser un espacio separado o estar arraigada, empujada y conformada desde lo comunitario, desde abajo, desde prácticas, tradiciones y formas que se puedan considerar no capitalistas. Pero bueno, de eso hemos estado hablando hoy. De eso y del desarrollo de las fuerzas productivas, que llevará a una concentración tal de la economía que al tiempo que se desarrolla y crece la clase obrera y las relaciones sociales de producción ahondan las contradicciones fundamentales de la relación capital-trabajo, hasta que la propia clase obrera emerja como enterradora del capital, se hará con los medios de producción que se habrán desarrollado y concentrado por el capitalismo, de tal forma que un simple cambio en la propiedad de los medios de producción permitirá que de un plumazo todo el control de la sociedad pase a manos del proletariado, que desarrollará el socialismo con los medios de producción desarrollados por el capital, ahora en beneficio de la clase obrera, hasta la definitiva desaparición de la sociedad de clases y la instauración del comunismo. Hasta aquí la Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene. Street white animals
el tiempo y a veces los disparos doblegarán la resistencia del pasivo enemigo. Y la victoria definitiva de la nueva humanidad, del nuevo y brillante sistema